Bueno, vamos a dar inicio a la segunda parte de la clase. Nos tomamos un pequeño recreo para que no les resulte tan agobiante el desarrollo de los contenidos. Recién habíamos quedado en la noción de tipos o modelos de estado. Les decía que cuando uno habla de tipos o modelos de estado, siempre hace referencia, o no solo hace referencia a una configuración relativamente estable de ejercicio del poder estatal, sino también a una particular relación del Estado con el mercado, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en general los autores, cuando definen los tipos y los modelos de Estado, consideran tres grandes términos en esa definición: Estado, mercado y sociedad. ¿Sí? La particular configuración de las relaciones entre esos tres términos es lo que le otorga a una entidad un tipo particular de Estado. Ya lo vamos a ver más claramente con eh, el modelo de Estado que se desarrolla antes del modelo neoliberal. ¿Sí? Ustedes van a ver que Graciela utiliza aparte la noción de crisis de una forma de Estado para hacer referencia precisamente al cambio de un modelo, de un tipo de Estado a otro. ¿Cómo define la noción de crisis? Básicamente como una mutación, transformación, cambio estructural de una forma singular de Estado, pero manteniendo la relación fundamental de dominación. Él también utiliza otra noción que acá yo no recupero, que es crisis de Estado. Cuando él habla de crisis de Estado, hace referencia precisamente al cambio de la relación fundamental de dominación, que eh, solo se produjo en América Latina en una situación en particular, que es la Revolución Cubana, ¿sí? Y el Estado eh, deja de tener un cariz o deja de ser la expresión de una relación de dominación basada en el sistema capitalista y se transforma en otra relación de dominación basado en otro tipo de sociedad, ¿sí? Después podemos discutir en otra oportunidad si el Estado cubano es un Estado socialista o no. Lo que sí es claro es que no es un Estado capitalista. Por eso ha cambiado la relación fundamental de dominación. Entonces, salvo esa excepción en América, en el resto de los estados de América Latina han cambiado los tipos de estados, pero la relación fundamental capitalista se ha mantenido, ¿sí? Ustedes van a ver también cuando lean el texto de Gracia Arena que él habla de distintos tipos de estados desde el momento en que los países de América Latina se constituyen como entidades políticas independientes. Menciona el estado liberal oligárquico, el estado populista, el estado desarrollista, el estado burocrático autoritario. Acá me interesa resaltar algo que en general es bastante compartido en relación con la literatura que trabaja la cuestión del estado en nuestra región, y es que más allá de eh, la definición o la denominación concreta que se le dé o las periodizaciones que se establezca entre las distintas modalidades de estados desde los años 30 hasta los años 80, lo claro es que esas formas de Estado, esos tipos de Estado que se desarrollaron durante esos 50 años, mantuvieron en general un tipo particular de relación con el mercado y un tipo particular de relación con la sociedad, que yo creo que en esto Marcelo Cavarossi capta algo fundamental que va más allá de la discusión en términos de si estamos hablando de Estado populista, de Estado desarrollista o el Estado burocrático autoritario de Guillermo O'Donnell, cuando él plantea la noción de matriz estadocéntrica. Es decir, nosotros tenemos que durante 50 años en toda América Latina, en el caso de la Argentina, nosotros lo situamos a partir del peronismo, ¿sí? Pero podríamos establecer algunos antecedentes ya desde la década del 30. La configuración de una particular relación entre Estado, mercado y sociedad, donde el Estado tiene un peso fundamental en la configuración de esa relación. Por eso la idea de matriz estadocéntrica, ¿sí? La sociedad articulada en torno al Estado, ¿sí? En esa matriz estadocéntrica, que como les decía, en términos de Gracia Arena, alcanza distintas formas de Estado: el Estado populista, que es la época del peronismo en la Argentina, pero también la época de Vargas en Brasil o la época de Cárdenas en México; el Estado desarrollista, con Frondizi en Argentina, con Kubitschek en Brasil; o el Estado burocrático autoritario, que hace referencia básicamente a las dictaduras en Argentina, la dictadura de la Revolución Argentina o el autodenominado proceso de reorganización nacional, la dictadura del 76 hasta el 83, en Brasil la dictadura del 64 al 84, en Uruguay la dictadura del 73 al 85, en Chile la dictadura del 73 al 90, o sea, eso es el Estado burocrático autoritario. Nosotros ahí vemos que lo que cambia es la forma de dominación o de ejercicio del poder político, pero la matriz estatal se mantiene, ¿sí? Seguimos en todos estos casos, más allá de los cambios en la forma de dominación, de hablando de una matriz estadocéntrica.
¿Qué es lo que define una matriz estadocéntrica? En el planteo de Marcelo Cavarossi, que yo creo que es muy ajustado al proceso, un análisis muy agudo en relación con lo que fue el proceso histórico y político de nuestra región. Él plantea que en la relación entre Estado y mercado, lo central es que se acepta, todos los actores sociales aceptan que el Estado regule y direccione los procesos económicos. Uno podría pensar que en realidad el Estado siempre regula y direcciona los procesos económicos. La diferencia está en el peso que se le otorga al Estado como regulador y como director de ese proceso. No se considera que sea el Estado el encargado de llevar a los Estados latinoamericanos hacia el desarrollo, sino que el que tiene que planificar el desarrollo es precisamente el Estado. Por eso el Estado tiene un rol central. En esa relación entre Estado y mercado, complementariamente aparece la relación entre Estado y sociedad, una relación diferente a la que el Estado plantea con la sociedad en los últimos 30 o 40 años en nuestra región, en Argentina y en nuestra región. ¿Sí? ¿Cuál fue la matriz básica de relación entre Estado y sociedad desde la década de los 30, 40 hasta la década de los 80? Bien, acá Marcelo Cavarossi plantea que hay un incremento interesante y notable de los niveles de participación, una incorporación masiva de nuevos sectores sociales, hasta esos momentos excluidos de los procesos políticos, económicos y sociales de nuestro país. Pensemos en los sectores obreros en Argentina, pero también pensemos en los sectores campesinos en México, ¿sí? Con el gobierno de Cárdenas, o pensemos en la incorporación de los trabajadores urbanos y rurales en Brasil a lo largo de un proceso que lleva varias décadas, un incremento interesante de sectores sociales a la vida política de sus respectivas naciones, pero a su vez, como contracara de ese proceso, la implementación y la redefinición de mecanismos de control político y cultural por parte del Estado. ¿Sí? Podemos decir que esa participación es una participación controlada. ¿Sí? Y pensemos en todo caso en las relaciones que se establecen entre el Estado y las corporaciones, en particular las corporaciones sindicales, en el caso de la Argentina, pero también uno lo puede pensar en otros países de nuestra región de manera similar, en el establecimiento de mediaciones que hacen que esa participación sea siempre una participación controlada. En otros términos, así como el Estado controla el mercado, el Estado también controla la sociedad. Por eso la idea de matriz estadocéntrica que gira en torno a un Estado fuerte, ¿sí? Un Estado fuerte, sobre todo si lo comparamos con el Estado que se desarrolla en nuestra región a partir de los 80. En la clase anterior, yo sé que ustedes estuvieron trabajando, al menos para el caso argentino, la crisis de esta forma de Estado. En particular la crisis de la deuda a principios de los años 80, que afecta a todos los países de América Latina, y el tránsito hacia una nueva forma de Estado y una nueva matriz social. Marcelo Cavarossi usa la noción de doble transición porque hace referencia a que este tránsito de una nueva matriz de Estado, una nueva matriz social y una nueva forma de Estado se da de forma simultánea a la transición a la democracia. ¿Sí? Por eso son dos procesos que a veces se oscurecen mutuamente. Uno tiene que separarlos analíticamente, pero pensar que en el proceso histórico concreto se dieron de forma simultánea y se condicionaron recíprocamente. La construcción del Estado neoliberal en Argentina y en América Latina en general estuvo mediada, también esto lo trabajaron en la clase anterior, por eso no me voy a detener en demasiada profundidad, con lo que se llamó Consenso de Washington, ¿sí? Un conjunto de recetas económicas definidas en los centros de poder mundial, en este caso en Washington, que todos los países de nuestra región debieron aplicar como respuesta, como en principio era como solución a la crisis fiscal del Estado, desatada a partir de la crisis de la deuda en los años 80, y como, podemos decir, como esquema básico de reemplazo de esa matriz estadocéntrica eh, a favor de una matriz mercadocéntrica, es decir, donde el peso que antes ocupaba el Estado como agente de regulador de las relaciones sociales, entre ellas las relaciones económicas, aparece ahora o se intenta construir ahora una sociedad donde el mercado sea el que establezca el marco de regulación básica de las relaciones sociales, no solo económicas, y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de mercadocéntrica no nos estamos haciendo o no nos estamos refiriendo solo a una manera particular de funcionamiento del mercado capitalista, sino a una manera particular de pensar y de redefinir las relaciones sociales, ¿sí? Sabemos también, lo trabajamos en la clase anterior, que cuando hablamos de la implementación de políticas neoliberales, hablamos básicamente de tres grandes cuestiones. La liberalización económica, que implica la apertura de aranceles, la exposición de los mercados internos a la competencia del sistema económico internacional, que eso tuvo sus consecuencias concretas en términos de desindustrialización y de redefinición
de los esquemas productivos hasta entonces predominantes en cada uno de los países de nuestra región. Quizá la celeridad, la profundidad y el momento que se produce esa liberalización económica también explica el resultado o la diferencia en los alcances de esa redefinición de los esquemas productivos de cada uno de los países. Por caso, la Argentina fue más temprana, fue más profunda que lo que pasó en el caso de Brasil, donde el Estado siguió manteniendo determinados mecanismos de protección de sus empresas y sobre todo de sus sectores industriales, lo que trajo como resultado una desindustrialización relativa de la Argentina en relación con el mantenimiento de los sectores productivos más pujantes en Brasil, junto con la liberalización económica, lo que se llamó reforma del Estado, que es lo que nos interesa a nosotros. No vamos a trabajar profundamente esta cuestión, porque lo que pasa en Argentina es similar a lo que pasa en otros países de América Latina, y ustedes ya lo vieron con Jorge, pero sí pensar que hay tres grandes pilares de la reforma del Estado: las privatizaciones de las empresas públicas, la reforma administrativa, en términos de utilizar un modelo de gestión similar al que se usaba en las empresas privadas, y la descentralización, es decir, la transferencia de funciones por parte del Estado, como por ejemplo la educación, a entidades administrativas o bueno, políticas subnacionales, en nuestro caso las provincias. Y la tercera cuestión es la desregulación de las actividades económicas, que alcanzó particularmente a la desregulación del mercado laboral, ¿sí? En los años 90 entonces, y en Argentina en esos años, en otros países un poquito antes, mitad de los 80, en otros países un poquito después, mitad de los 90, pero a lo largo de todo este periodo se produce una redefinición de la matriz social, ¿sí? Eh, en términos de lo que nosotros estábamos viendo con Carlos Vilas y con Gracia Arena, lo que podemos destacar es que se produce una consolidación de un nuevo bloque de poder, lo decíamos en la primera clase, de los sectores más transnacionalizados del capital o de la burguesía local, en alianza con la burguesía de los países centrales. Podemos traducirlo en otra terminología, la alianza entre los sectores empresariales con mayor presencia en el mercado internacional de nuestros países, junto con la alianza de los sectores empresariales más transnacionalizados de los países centrales, que impulsan una reforma del Estado, ¿sí? En función de sus propios intereses, teniendo en cuenta esto que decíamos al principio, de que el Estado aparece como un recurso de poder, un escenario y también un objeto de disputa. En ese escenario que define lo legítimo y lo ilegítimo, eh, por si no queda claro, porque me parece que lo dije mal, que define lo legítimo y lo ilegítimo, está claro que en los años 90 se instaura un discurso que plantea que la intervención del Estado es ilegítima, que hay que darle lugar al mercado, ¿sí? En ese escenario se reforma la relación entre el Estado y la sociedad, y se reforma la relación del Estado con, o mejor dicho, se reforma la manera de pensar la relación del Estado con el territorio. Eso lo que termina afectando de una manera marcada el disfrute de determinados derechos para determinados sectores sociales. Por caso, porque no puedo profundizarlo demasiado porque no me va a dar el tiempo para lo que falta de esta clase, la flexibilización del mercado laboral trae como resultado un incremento del desempleo de manera paralela al abandono por parte del Estado de funciones básicas vinculadas con la salud y la educación, lo que a su vez se traduce en el incremento de la exclusión social y el incremento de la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Lo que antes eran mecanismos de integración social, más trabajo, más salud, más educación, se traduce en el modelo neoliberal en mecanismos de desintegración social, porque quedan en manos del Estado, precisamente, en manos del mercado, perdón, precisamente esos mecanismos que habían garantizado a un porcentaje importante de la población el disfrute de derechos económicos sociales básicos, ¿sí? Ahora vamos a trabajar en el último segmento de la clase. Eh, ¿Qué pasa a partir de principios del siglo XXI con la crisis del modelo neoliberal y el intento de respuesta por parte de nuevos gobiernos a esa crisis?